Y entonces abrimos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 66. Salmo 66 es la parte de la palabra que juntos vamos a estudiar en esta mañana. Y quisiera poner como título en esta prédica, gozarnos en medio de las pruebas. Gozarnos en medio de las pruebas. El título del sermón de esta mañana, de la prédica. Salmo 66. Es un salmo entonces. Salmos son cánticos escritos por creyentes del Antiguo Testamento. Un libro completo con 150 salmos, que es algo muy hermoso para tener en la palabra de Dios. Anteriormente, en una prédica sobre los salmos, he dicho que los salmos son como una farmacia espiritual. Cualquier cosa que necesitamos en este momento para nuestras circunstancias, en nuestra vida espiritual, se lo puede encontrar en los salmos. Todo hay. Salmos de diferentes tipos. Salmos de alegría, salmos de gozo, salmos de confesar pecados, salmos de gritar por la presencia de Dios en nuestra vida, salmos de reconciliación, salmos de venganza, salmos de quejas, quejando a Dios. Sí sabe que, por ejemplo, en el libro de Salmos hay más o menos 40 salmos, 40 de 150, en que la persona que escribió el salmo estaba quejando a Dios. ¿Sí lo saben? Nuestro Señor Jesucristo mismo utilizó un salmo para orar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Entonces, para cualquier situación de nuestra vida espiritual, hay un salmo. Y por eso es muy útil, hermanos, leer cada día un salmo o una parte de un salmo. Porque ahí puede ver lo que vivió en los corazones de los creyentes del Antiguo Testamento. Son las mismas cosas que viven en nuestros corazones. Las mismas cosas que pasan en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, el salmo que estudiamos esta mañana, el Salmo 66, es un salmo de alegría y gozo. Porque eso dice el título ya. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Pero lo que vamos a ver, hermanos, es que la razón que esa persona se goza en el Señor, que esa persona está alabando a Dios, es tal vez por una razón extraña. Y eso vamos a ver esta mañana. Salmo 66. Entonces, como he dicho, la persona está llena de alegría. Así. Entonces nos anima en el primer versículo de este salmo para alabar y glorificar con él a nuestro Señor. Eso dice el versículo 1. Mira, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Entonces no solo está diciendo toda mi familia, o todos mis hermanos, o toda mi congregación, o toda mi iglesia. No, toda la tierra tiene que alabar a Dios. Entonces comienza con una llamada a cada uno de nosotros para aclamar a Dios, para alabar a Dios, para reconocerlo por su grandeza y por su poder y por su majestad. Entonces, una invitación para alabar a Dios. Hermanos, ¿sabe usted que nosotros somos hechos, creados, somos aquí en la tierra con este propósito?
Que Dios nos hizo no para gastar nuestra vida en cosas que no valen para nada. Dios no nos hizo para perder nuestra vida en el pecado. Dios nos hizo para su gloria. Cada uno de nosotros, cada persona nacida en la tierra, está aquí en la tierra para alabar a su Creador. Por eso somos hechos. Para glorificar a Dios. Alabar a Dios cada momento de nuestra vida. Toda la tierra, entonces, dice ese salmo, toda la tierra tiene que alabar, aclamar a Dios. También los que aún no temen a Dios. Y hay razón, hay mucha razón para alabar a Dios, hermanos, ¿verdad? Hay personas que dicen, si yo quiero ir a servir a Dios, debe ser mi decisión. Algún momento tal vez Dios viene a mi vida y ahí yo voy a dar mi vida a Él. Pero no es así, porque gracias a Dios, Dios no es así. Cada ser humano tiene razones para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que nos da la vida. Sin Dios no podemos ni vivir un segundo. Todos que no alaban a Dios, que no tienen el deseo de servir a Dios, que no siguen a Dios, sí reciben muchas bendiciones de Él. Los alimentos recibimos de Él. Nuestra salud recibimos de Él. Nuestro trabajo, si lo tenemos, recibimos de Él. Y cada cosa es una razón para alabar y glorificar a Dios. Y por eso dice esa persona que escribió ese salmo, toda la tierra tiene que alabar a Dios. Con alegría. ¿En qué forma lo podemos hacer? El versículo 2 nos da una forma. Dice, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Entonces, una forma de alabar a Dios es por medio de los cánticos. Por ejemplo, lo hacemos en el momento de los especiales, pero también en los cánticos que cantamos juntos. Es para alabar y glorificar a Dios. ¿Qué es eso, glorificar? ¿Qué significa eso, glorificar a Dios? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Glorificando a Dios lo hacemos, hermanos, dando el honor que Él merece. ¿Cómo? En pensando quién es Él. Por ejemplo, si un chico está enamorado y tiene una chica, y él está muy orgulloso de tener esa chica, una relación con ella, ¿qué va a hacer? Él va a contar a sus amigos qué tan hermosa es ella, ¿verdad? Contando sus características. Bueno, un ejemplo humano para explicar lo que es glorificar. Dios quiere que nosotros nos enamoramos de Él, contando su grandeza, su hermosura a todos los demás. Que somos llenos de Él y que queremos contar cuán grande es Él. Esto es glorificar. ¿Tenemos este deseo, hermanos? ¿Reconocemos nosotros en nuestra propia vida este deseo de glorificar a Él que nos amó? Ese salmo dice que Él es digno para ser glorificado y nos anima para hacerlo. Aclamad a Dios, cantad la gloria de su nombre. Y en el versículo 3 lo dice también: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Eso es algo hermoso, ¿no? Hermanos, Dios ya sabe
qué tan grande es Él. Él lo sabe. Pero es el deseo de Dios que nosotros también vamos a contar a Él cuán grande es Él. El versículo 3 lo dice. No dice, decid a todos los demás cuán asombrosas son las obras de Dios. No, dice, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Hermanos, con eso tenemos que empezar el día. Si nosotros vamos a orar, muchas veces cometemos el error de orar de la siguiente forma: que empecemos el día de preguntar. ¿Sí? Dios, protege mi vida, dame comida, proteja a mi familia, danos salud, esas cosas, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios nos enseña cada vez es que no tenemos que empezar con orar pensando en nosotros mismos. Tenemos que empezar a orar pensando en la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Por eso dice el versículo 3: decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. ¿Recuerda lo que el Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después vienen las necesidades de nosotros. Entonces, hermanos, es un estímulo para glorificar a Dios, empezando el día así, contando a Dios cuán grandes son tus obras, sus obras, ¿sí? Y más grande si nosotros somos creyentes y sabemos que Cristo murió por nosotros, agradecer a Dios cada día, día a día, por su amor, que Él dio a su propio Hijo para morir en la cruz por mí. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, dice la palabra de Dios. Aún los enemigos de Dios deben someterse a Dios. Aún los enemigos, ¿sí? Y eso es un consuelo grande también pensando en lo que dijo hermana Ruth. Que sentimos, y yo puedo confesarlo también, contarlo, que sentimos a veces la presencia de Satanás para atacarnos. Tratando de poner obstáculos en todo el camino. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 3. Someterán a ti tus enemigos. Someterán. Todos que atacan a Dios y todos que atacan a nosotros por seguir a Dios, tienen que someterse a Dios. Los enemigos de Dios deben inclinarse ante Dios. Cada rodilla se doble, dice la palabra de Dios. Cada rodilla, la rodilla de sus enemigos se doble. Versículo 4. Toda la tierra te adorará. ¡Qué promesa, hermanos! Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Eso no es un deseo, eso es una promesa. Queridos hermanos, si nosotros pertenecemos al Señor, participamos en su ejército y luchamos al lado que siempre ganará. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Tal vez usted dice, hermano, cuando yo estoy viendo lo que está pasando en el mundo, todo está muy lejos de esto, ¿verdad? ¿Cómo entonces Dios está
conquistando la tierra. ¿Cómo? Hermanos, desde que Cristo resucitó y desde que Cristo envió a sus servidores a contar el Evangelio en todo el mundo, Dios está realizando esto. A través de la prédica de la palabra en todo el mundo, Dios va a tener en todos los pueblos sus seguidores que te adorarán. Esa es una promesa importante también cuando estamos pensando en los últimos tiempos. ¿Qué dijo Jesús mismo en Mateo 24? Una promesa un poco olvidada, pero bien importante si estamos pensando en los últimos tiempos. Cuando estamos viendo en el televisor las guerras que están pasando en la tierra, cuando podemos ver la delincuencia en nuestra ciudad. Cristo se acerca. Pero, ¿qué dice Cristo? Versículo 14 del Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A través de todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, Dios está construyendo su reino, un reino de todas las naciones, de todos los pueblos que van a servir a Él. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Esto no es lo que puede ver en las noticias, pero Dios lo está haciendo. Y Dios tiene el deseo de usar a cada uno de nosotros aquí para este propósito. A cada uno de nosotros. Somos llamados para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y por eso, al fin de este culto, hay un momento especial en que vamos a dar una bendición a una pareja en medio de nosotros por la obra evangelística que está haciendo como parte de esta obra, predicando el Evangelio a todo el mundo, a todas las criaturas. Ese salmo dice: venid y ved las obras de Dios. Debemos que estar atentos para ver a Dios obrando, para ver sus milagros. Y también, hermanos, cuando por ejemplo estamos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de una situación de mucho dolor, si estamos desesperadas, puede ser también. Hay algo importante que hace este escritor que podemos hacer nosotros también. ¿Quién aquí puede decir que Dios le decepcionó en el pasado? ¿Quién presente aquí puede decir que Dios le decepcionó en el pasado? Nadie. ¿Por qué no? Porque Dios es fiel. Y nosotros, cuando estamos en alguna prueba, cuando estamos en alguna situación difícil en nuestra vida, viene Satanás y dice: ya, pero esta vez el Señor no le va a ayudar. Así pensamos nosotros y desconfiamos en Dios. ¿Pero qué dice ese salmo? Ese salmo, esa persona dice: voy a recordar lo que Dios hizo en el pasado con nosotros. Y por eso el versículo 6 habla sobre: volvió el mar en seco. Cuando el pueblo de Israel estaba viajando por el desierto y tenía que pasar por el mar, ¿qué hizo Dios? Volvió el mar en seco. Y cuando ellos tenían que cruzar el río, ¿qué pasó con el río? Pasaron a pie.
Hermanos, esa cierta confianza podemos tener. Tal vez las cosas que están pasando en este momento en su vida, usted dice, demasiado. Y tal vez no tiene la confianza en Dios y dice, no sé lo que va a hacer Dios. Lo que tiene que hacer es recordar cómo Dios le ayudó en el pasado. Porque esa es la garantía que Él le va a ayudar en el futuro. Porque Dios no cambia. Él es el yo soy, que siempre es el mismo. Entonces puede ver en ese salmo que ese escritor está lleno de alegría. Él quiere incluir a todos en toda la tierra para alabar y glorificar a su Dios. ¿Por qué? Él tal vez recibió alguna bendición muy grande. Él tal vez recibió prosperidad. Lo que él dice en el versículo 9, y eso es la sorpresa. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Entonces, Dios le salvó. Dios le guardó en una situación bien difícil, una situación peligrosa, angustiosa. Y él no cayó, por eso está alabando a Dios. Pero ¿qué tipo de angustia? ¿Qué tipo de situación estaba pasando esa persona? ¿Adversidades, enemigos, el diablo? No, había otra cosa. ¿Recuerda el tema de la prédica? Gozarnos en medio de las pruebas. Versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Ahora, hermanos, tenemos que leer bien. 9 versículos. Esa persona está diciendo, glorifique Dios conmigo. Alabamos a Dios, toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios me probó. Pero eso es una razón para alabar a Dios. Él estaba en pruebas. Dios mismo no era pruebas de otro lado, porque tú nos probaste. Dice el versículo 10. Pruebas que vinieron de parte de Dios. Es una razón para alabar a Dios para esta persona. Hermanos, en la vida espiritual hay tentaciones y pruebas. Y aunque a veces parecen, son totalmente diferentes. Tentaciones vienen de Satanás, del propósito de que perdemos la fe. Pruebas pueden venir de Dios y son mencionados para purificar nuestra fe, para mejorar nuestra fe. Y hay un montón de pruebas que pueden pasar en sus vidas. Y creo que las hermanas que estaban aquí esta mañana al frente lo pueden decir, que están en prueba. Pero hay muchos tipos de pruebas. Adversidades económicas, fallecimiento de un familiar, familia que no acepta, que toma la decisión por el Señor, y muchas cosas más. Ustedes mismos lo saben mejor que yo. ¿Y qué dice ese salmo? La prueba para él es como nos ensayaste como se afina la plata, dice el versículo 10. La plata, ¿cómo puede limpiar plata para hacer una joya? En el fuego.
En el fuego se limpia la plata. Se pone en el fuego. La plata se vuelve más hermosa si lo mantiene en el fuego. Y así es la fe. La fe, hermanos, se vuelve más hermosa, brilla más, será más pura si Dios lo pone en el fuego las pruebas. ¿Esto es agradable? No, pero es muy útil. Y esa persona que escribió ese salmo lo sabe. Él sabe que Dios usa las pruebas para mejorar, para dejar brillar su fe. Y por eso alaba, glorifica a Dios y anima a cada uno de nosotros para glorificar a Dios en medio de las pruebas. Porque Dios quiere enseñarnos que Él es siempre confiable, también cuando pasamos por pruebas. O mejor dicho, que Él es el único que es confiable en medio de las pruebas. Y Él quiere enseñarnos que nosotros tenemos que confiar solamente y plenamente en Él, y no en otras cosas, ni en otras personas. En Él. Entonces el escritor de ese salmo, hermanos, fue salvado por Dios, confiando en Dios, y eso fortaleció su fe. Más adelante dice, y nos sacaste a abundancia. Y eso causa una alegría en su corazón, que él quiere agradecer a Dios en la forma más abundante. En el tiempo del Antiguo Testamento, eso fue haciendo holocaustos de animales en el templo. En nuestro tiempo, eso es un agradecimiento espiritual, entregando toda nuestra vida a Él. Y todo lo que es parte de nuestra vida. ¿Agradecemos nosotros al Señor? ¿O somos como he empezado, solo pidiendo cosas? El agradecimiento a Dios, hermanos, también es un testimonio a los demás. Este salmo fue escrito como agradecimiento a Dios y mostrar a los demás, a los creyentes aún en el año 2022, que Dios es confiable y que tenemos que agradecer a Dios y que nuestro agradecimiento es un testimonio para los demás. ¿Hay razones en nosotros que Dios escucha nuestras oraciones? No. Él lo dice, versículo 18, por ejemplo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios por su gracia, por su amor. Atendió a la voz de mi súplica. Él está totalmente abrumado por el amor de Dios, por su misericordia. Reconocemos esto. Especialmente si hemos pecado y si encontramos de nuevo el amor que Dios tenía por nosotros, dando su propio Hijo por una persona como yo. Abrumado por el amor de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay un Dios que es confiable siempre. Que hay un Dios que siempre escucha nuestras oraciones, excepto si nosotros queremos esconder algo por Él. Y a veces Dios usa las pruebas para que nosotros quitamos el pecado. Eso también es importante para saber. Dios usa las pruebas para que nosotros confesamos honestamente ante Dios y los hombres lo que está mal aquí.
las pruebas. Gozarnos en medio de las pruebas. Esto fue el tema de la prédica. Hermanos, qué ejemplo que tenemos aquí en este salmo para seguir. Esa persona estaba en pruebas. Él oró, Dios le respondió y le salvó. Y eso causa una alegría inmensa y grande en su corazón. Hermanos, la lección principal es que Dios fortalece nuestra fe a través de las pruebas. No es fácil pasar por las pruebas, es bien difícil y puede ser bien doloroso. Pero al fin, la plata brilla más. Esa es la confianza. Y Dios, esta promesa también tenemos, quiere estar a nuestro lado en las pruebas. Y lo hace porque Él es confiable, siempre. Amén. Amén.